Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en algo realmente conmovedor. La experiencia de los civiles durante la batalla de Stalingrado. ¿Se imaginan una ciudad llena de vida en medio de, uno de los conflictos más brutales de la historia? Es un aspecto que a menudo, queda eclipsado por el enfoque militar, ¿no? Pero es crucial para comprender el costo humano real, el total de este conflicto. Totalmente. Nuestra fuente principal hoy es un artículo del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Se titula Testigos olvidados de la batalla de Stalingrado. Y déjenme decirles, pinta un cuadro, una realidad que desafía la forma en que solemos imaginar esta batalla, ya saben, tan icónica. Es curioso cómo la imagen mental que tenemos de Stalingrado, tiende a ser la de soldados luchando entre escombros. Esta inmersión nos recuerda que también fue una ciudad llena de familias, niños, gente común que intentaba simplemente sobrevivir. Sí. Y el número es asombroso. El artículo menciona hasta 500.000 de civiles atrapados en Stalingrado cuando la lucha se intensificó, en su mayoría mujeres y niños. Lo que llama la atención es cómo sus historias fueron prácticamente borradas de la narrativa oficial, ¿no? Durante décadas. Plantea interrogantes sobre qué voces se escuchan y cómo se construye la historia. Entonces, ¿por qué sucedió esto? El artículo profundiza en las razones detrás de la tardía evacuación. Un punto que plantea es la creencia de Stalin, su idea de que los soldados luchan con más determinación por ciudades pobladas. Una idea escalofriante, ¿verdad? Casi como escudos humanos. Pero más allá de eso, también hubo, problemas logísticos, ¿no? Una falsa esperanza de que la ciudad pudiera ser defendida y una cruda priorización del equipo industrial sobre las personas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El artículo describe el proceso de evacuación como caótico y aterrador. Imagínense estar hacinados en transbordadores, bajo constante bombardeo alemán, familias separadas, cuerpos en el agua. Es un recordatorio brutal de la desesperación y las decisiones imposibles que la gente enfrentó. Algunos incluso eligieron quedarse en la ciudad sitiada en lugar de arriesgarse a ese peligroso viaje a través del Volga. Se puede imaginar esa decisión, esa agonizante decisión, el peligro conocido de quedarse versus los horrores desconocidos de huir. Me pregunto si la falta de información jugó un papel en esa decisión, ya que la propaganda soviética a menudo minimizaba los peligros. Es una posibilidad, sin duda. Y para aquellos que lograron cruzar, a menudo había poco apoyo esperándolos. Esencialmente los abandonaban al otro lado y los dejaban valerse por sí mismos. Hablando de añadir sal a la herida. Pero para aquellos atrapados dentro de Stalingrado, la lucha diaria era inimaginable. El artículo describe cómo compartían refugios estrechos con soldados, buscaban comida, vivían con miedo constante. Se vieron obligados a adaptarse de maneras extraordinarias. Comían hierbas y bayas, incluso arcilla, para sobrevivir. Trágicamente, a menudo enviaban a los niños a buscar comida porque era menos probable que fueran atacados. Ese detalle es desgarrador, pero a la vez habla de la resiliencia del espíritu humano frente a adversidades inimaginables. Exacto. Y la amenaza de violencia era constante. El artículo destaca cómo los civiles enfrentaron la explotación, tanto de los soldados alemanes como de los soviéticos. Una situación verdaderamente desesperada, sin a dónde acudir. Y no podemos olvidar a los niños. El artículo profundiza en sus experiencias específicas, buscando comida, navegando por un paisaje peligroso, a veces provocando compasión, otras convirtiéndose en blanco de la crueldad. El impacto psicológico en estos niños es inmenso. El artículo menciona efectos duraderos como trastornos del habla, ansiedad y un silencio forzado sobre su trauma. Es un recordatorio de que las heridas de la guerra van mucho más allá de lo físico. Me pregunto, ¿qué tipo de mecanismos de afrontamiento podrían haber desarrollado estos niños para soportar tal horror? Es una pregunta profunda. Imagino que la resiliencia humana, especialmente en los niños, puede manifestarse de formas que ni siquiera podemos comprender. Pero continuando con el artículo, también se menciona cómo tanto los alemanes como los soviéticos eventualmente se movilizaron para evacuar a los civiles restantes. Sí, pero con enfoques y resultados muy, muy diferentes. Los alemanes, la situación fue terrible. El artículo describe los esfuerzos de deportación forzada a miles de civiles conducidos hacia el oeste, a campos o trabajos forzados. Es escalofriante. Pero ¿por qué harían eso? Si ya estaban luchando por controlar la ciudad, deportar civiles, ¿no agregaría más presión a sus recursos? Buena pregunta. El artículo sugiere que era parte de una estrategia, sí, deliberada, para despoblar Stalingrado. No solo para facilitar el control, sino también para desmoralizar a la resistencia soviética. Una táctica cruel que ignoraba por completo el bienestar de los civiles. Una página oscura, sin duda, que subraya aún más el sufrimiento infligido a estas personas, inocentes. Y por el lado soviético, ¿cómo se desarrolló la evacuación? Aunque la intención era rescatar a los civiles, la evacuación soviética, tampoco estuvo exenta de dificultades. El artículo menciona que el ejército encontró resistencia.
Resistencia por parte de aquellos que temían lo que les esperaba al otro lado del Volga. Es comprensible, ¿no? Habían presenciado las caóticas evacuaciones iniciales, escuchado historias de penurias. Algunos preferían aferrarse a sus hogares incluso en medio de una zona de guerra, como un último vestigio de normalidad. Exacto, imagina la desconfianza que debieron sentir hacia cualquier promesa de seguridad o ayuda después de lo que ya habían vivido. Nos muestra cómo incluso la liberación puede ser una experiencia compleja y traumática. Completamente de acuerdo. Y esta complejidad continuó en el periodo de posguerra. El artículo destaca los desafíos que enfrentaron los civiles, los que regresaron a Stalingrado. Piensa en ello. Cargar con las cicatrices psicológicas de la batalla, con poco apoyo o recursos para la salud mental. El enfoque estaba en la reconstrucción, no en la curación. La presión social para mostrar fortaleza y resiliencia también debió ser inmensa. Es como si se les negara el espacio para procesar sus experiencias, obligándolos a enterrar su trauma bajo la fachada de la victoria. Precisamente. Y a esto se sumaba el miedo a ser etiquetado como traidor por haber vivido bajo la ocupación alemana. Es una ironía terrible. Las mismas personas que soportaron tanto fueron presionadas para ajustarse a una narrativa que no reconocía su sufrimiento. Imagina el dilema. Hablar y arriesgarse a ser juzgado, o permanecer en silencio y llevar la carga del trauma, en soledad. Es desgarrador pensar en cuántas historias se perdieron, cuántas vidas fueron afectadas por este silencio forzado. Sin duda, esta inmersión profunda en la experiencia de los civiles realmente nos obliga a confrontar una faceta diferente de Stalingrado. No fue solo una batalla por el territorio, fue una batalla por la supervivencia, por la cordura, por el alma misma de una ciudad. Y al hacerlo, nos obliga a cuestionar las grandes narrativas de la estrategia militar. ¿Qué hay del costo humano? ¿Qué pasa con las historias que se pierden en los relatos oficiales? Es la importancia de mirar la historia desde múltiples perspectivas, ¿no? Desafía nuestras suposiciones, enriquece nuestra comprensión de maneras profundas. Exacto. Nos recuerda que la historia, no se trata solo de fechas y batallas, sino de las personas que vivieron esos eventos, sus luchas, sus triunfos y sus pérdidas. Y como hemos visto hoy, esas historias pueden desafiar nuestras ideas preconcebidas y obligarnos a confrontar verdades incómodas. Personalmente, esta inmersión me ha dejado con una nueva apreciación por la resiliencia del espíritu humano, pero también con un sentido de responsabilidad para aprender de estos testigos olvidados. Es un recordatorio de que cada experiencia individual agrega una capa a nuestra comprensión de este evento crucial. Y es nuestro deber buscar esas historias, escuchar esas voces y asegurarnos de que nunca sean olvidadas. Sí, es una observación fascinante. Los médicos notaron un contraste marcado. Los stalingradeses, especialmente los niños, mostraban signos de un trauma, profundo. Dificultades del habla, ansiedad, pesadillas recurrentes. Era como si la ciudad misma llevara las cicatrices de la batalla en la psique de sus habitantes. Es desgarrador pensar en esa carga invisible que llevaban estas personas, mientras se esforzaban por reconstruir sus vidas y su ciudad. Y lamentablemente, como ya hemos mencionado, había poca ayuda disponible para la salud mental. La prioridad era que la gente volviera a trabajar, a contribuir al esfuerzo bélico, a proyectar una imagen de fortaleza, de recuperación. El trauma individual quedaba relegado a un segundo plano, frente a las necesidades del Estado. Es una realidad, sí, que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Se espera que las víctimas de la guerra se recuperen rápidamente y se reincorporen a la sociedad sin tiempo para procesar el horror que han vivido. Exacto. Y en el caso de Stalingrado, esta presión por silenciar el trauma se vio agravada por el clima de sospecha, de miedo que se generó en la posguerra. El artículo revela que quienes vivieron bajo la ocupación alemana a menudo enfrentaban desconfianza a su regreso. Así que no solo cargaban con el trauma de la batalla, sino que también tenían que ocultar una parte de sus vidas, por temor a represalias o a ser etiquetados como traidores. Es una situación, terriblemente injusta. Lo es. Imagínate la carga emocional de tener que reprimir tus experiencias, de no poder compartir tu dolor con tus seres queridos por miedo a las consecuencias. Es como si la guerra continuara en sus mentes mucho después de que terminaran los combates. Y esa represión del trauma, esa imposibilidad de hablar y sanar, ¿qué impacto crees que tuvo en la sociedad soviética en general? Sin duda dejó una huella profunda. Contribuyó a una cultura de silencio en torno a las experiencias individuales durante la guerra, especialmente las que no encajaban con la narrativa oficial de heroísmo y sacrificio.
Muchas historias quedaron sin contar, muchos sufrimientos sin reconocer. Es como si se hubiera perdido una parte vital de la historia íntima y humana de la gente común que vivió la batalla de Stalingrado. Exacto. Por eso es tan crucial que sigamos explorando estas historias, que demos voz a quienes fueron silenciados, que reconozcamos la complejidad del trauma y la resiliencia. Cada relato individual, cada fragmento de memoria nos ayuda a comprender mejor la verdadera dimensión humana de este conflicto. Esta inmersión ha sido realmente reveladora. Me ha hecho reflexionar sobre la importancia de ir más allá de los relatos oficiales, de buscar las historias que se esconden en los márgenes de la historia. Y lo más importante, nos recuerda nuestra responsabilidad como ciudadanos de aprender de estas experiencias, de honrar la memoria de quienes sufrieron. Y de trabajar para construir un futuro donde la paz y la comprensión prevalezcan. Bien dicho. Para nuestros oyentes, los invitamos a seguir explorando las historias de los civiles de Stalingrado. Sus experiencias merecen ser escuchadas. Y sus relatos tienen el poder de transformar nuestra comprensión de este evento monumental. Hasta la próxima.